repasar lo que el Señor Jesucristo predicó, dijo y enseñó acerca del tema más esencial y principal de toda la Biblia: el mensaje de la buena nueva, el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo proclamó este Evangelio. Era un llamado a seguirle, un llamado al discipulado, un llamado a la obediencia sumisa a nuestro Señor. Era una invitación que Él predicaba a tomar una decisión radical. Hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo liberaba a la gente de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que Él sigue haciendo hoy en día. Y al mismo tiempo, cuando el Señor predicaba el Evangelio, también confrontaba y condenaba la hipocresía de aquellos religiosos. En la cara de ellos Jesús llegó a decirle palabras fuertes como esta: serpientes o sepulcros blanqueados, aparentando algo bonito por fuera, pero que por dentro no eran otra cosa que pudredumbre y nada más. Hermanos, el Evangelio que Jesús predicaba era un ofrecimiento de vida eterna. Era un ofrecimiento de perdón para los pecadores, pero para los pecadores arrepentidos. Y al mismo tiempo también era una reprimenda, podríamos decirle así, a las personas que aparentaban una comunión con Dios o una religiosidad, pero cuyas vidas estaban quizás desprovistas de una justicia verdadera que solo Dios otorga. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, advertía a los pecadores que debían ciertamente abandonar su pecado. Abandonar su pecado y adoptar la justicia y seguir la voluntad de Dios. Las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca y sobre la vida eterna estaban, podríamos decirlo, invariablemente acompañadas con advertencias a aquellos que pudieran verse tentados a tomar la salvación a la ligera. La salvación no es un tema trivial, no es una situación de tomar algo a la ligera. No, mi hermano, mi hermana. Él enseñó que el precio por seguir a Jesús es alto. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Jesucristo enseñó que de seguirle a Él y caminar por sus pisadas era precisamente un camino estrecho y no fácil, y pocos son los que podrían encontrar ese camino. El Señor Jesucristo dijo que a muchos de los que le llaman Señor, Señor, no les sería permitido precisamente entrar en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen su voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, en nuestros bosquejitos que hemos repartido en esta mañana, yo le pido que me siga con su Biblia o en la proyectora y también con sus bosquejitos que tienen en sus manos, acerca de lo que dice la palabra del Señor de la salvación y del Evangelio. Estos 8 puntos, podríamos decir, son un resumen de lo que explica la Biblia del verdadero Evangelio y la salvación que Jesucristo predicó. Y en primer lugar, podemos encontrar de que las Sagradas Escrituras, dice el primer punto, enseñan que el Evangelio llama a los pecadores a una fe que debe estar unida al arrepentimiento. Si en la obra de salvación no hay arrepentimiento, no hay salvación. Sin arrepentimiento, acompañando a esa fe, no hay salvación. Miremos la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, note usted que el contexto aquí es la predicación del apóstol Pedro,
Después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él predicó y predicando dice que la audiencia se compungió, se dolieron, escucharon el mensaje, comprendieron lo que el apóstol Pedro estaba transmitiendo acerca de la buena nueva. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es una premisa de lo que la obra del Espíritu Santo Salvador está comenzando a hacer en una persona que comienza a creer. Se compunge, es decir, se duele de sus pecados. Y así como Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, cayó en tierra por Jesús, su primera reacción fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, estoy aquí rendido a tu voluntad. Dime solo, hazme conocer tu voluntad y yo la haré. Yo la haré. Ese sentimiento tenían estos hombres que escucharon la predicación del apóstol Pedro y de los apóstoles, y compungiéndose ellos respondieron de esta manera con la pregunta: ¿qué haremos? Y el versículo 37 es la clave, diciendo, 38, disculpe, dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note usted que Pedro no dice, al responder la pregunta de ellos: hagan una oración, o simplemente levanten la mano, o simplemente pasen al frente. Y no es que estoy en contra de estas prácticas, queridos hermanos, pero eso no significa que uno ya está declarado salvo. Si no hay arrepentimiento, si no hay compungión de corazón en la persona, si no hay un dolor por saber que yo estoy separado de Dios a causa de mi iniquidad y de mi impiedad, entonces no hay salvación. El apóstol Pedro dice: arrepentíos. Y note usted que inmediatamente manda también al bautismo, porque el bautismo es el primer mandamiento que cada uno de nosotros hace al venir a Cristo Jesús en salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, pasando al capítulo 17 del mismo Hechos, en el versículo 30 podemos ver otro pasaje que también habla acerca del arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? ¿A que levanten la mano? No, a que se arrepientan, hermanos. A que se arrepientan. No importa la forma, no importa lo que usted hace, no importa de qué manera usted viene a Jesús, ya sea con una oración, ya sea levantando su mano, pero usted debe precisamente mostrar, dice en otra parte de la Biblia, frutos de un verdadero arrepentimiento en su corazón. Manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Y este pasaje es apoyado también con 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9 en nuestras Biblias, en donde el Señor dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note usted que sin arrepentimiento no hay salvación. Estamos haciendo un repaso general de lo que hemos estado tocando en estos domingos acerca del tema del Evangelio y la salvación. El arrepentimiento consiste en apartarse completamente del pecado. Consiste en darle la espalda a todo lo que ofende a Dios
el arrepentimiento genuino resultará también en un cambio automático de conducta en nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. En cierta ocasión Jesús les predicaba diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Eso es lo que decían, y así era como se justificaban los religiosos y fariseos. Tenemos a Abraham por padre, tenemos seguro el cielo, y el Señor Jesucristo, conociendo sus corazones, les dijo: no, ustedes necesitan arrepentimiento. En segundo lugar, ahí en sus bosquejos, la Biblia, la palabra de Dios enseña que la salvación es completamente obra ¿de quién? Obra de Dios. Y dice: aquellos que creen son salvos independientemente de sus propios esfuerzos. La salvación es obra del Señor. En Tito capítulo 3, el versículo 4 al 5, la palabra de Dios nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, note usted que ahí la manifestación de la bondad de Dios no es otra cosa que la propiciación que Dios hizo para con la humanidad, es decir, ofrecer la solución y el remedio para el pecado del hombre. Cristo sacrificándose en la cruz y derramando su sangre por nosotros. Esa es la manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La salvación, dice la Biblia, es una obra completamente de Dios, no es un mérito del hombre. Si bien es cierto, el hombre transformado por Dios realiza y hace buenas obras, pero la salvación o la obtención de la vida eterna y el cielo no es por el mérito de esas buenas obras que el hombre hace y produce, sino por los méritos de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Incluso, hermanos, hermanas, la fe es un regalo de Dios. La fe ni siquiera es una obra humana. La fe es algo que viene también de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Si bien es cierto, nosotros tenemos fe, pero aún esa fe que tenemos viene de Dios. Mire lo que dice Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué clase de fe puede tener un muerto? ¿Qué fe puede tener una persona que está muerta? Ninguna. Entonces, aún eso viene de Dios. Y es por eso que en la salvación, o cuando predicamos el Evangelio, o cuando queremos que alguien se convierta, indispensablemente debemos orar a ese Dios, quien es el único que puede resucitar a esa persona, porque esa persona está muerta en sus pecados y en sus delitos. No quiere escuchar ni saber del Evangelio de Dios, de la salvación, de la vida eterna, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerta a Dios. Y Dios es quien hace la obra de resurrección, poniendo fe en esa persona. Por eso es que necesitamos, antes de cualquier cosa, orar por aquellas personas a quienes deseamos que vengan a la salvación. Orar al Señor, que el Señor los resucite. En el versículo de Efesios, en el 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
En el versículo 3 la palabra del Señor dice, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, tiempo pasado, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La fe viene de Dios. Esa fe que a través de la resurrección y el milagro salvador del Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos y hermanas. En tercer lugar, la Escritura enseña que el objeto de la fe es Cristo Jesús. El objeto de la fe es Cristo Jesús. No es un credo, no es una promesa, y podemos aumentar ahí diciendo, no es una denominación, no es una congregación, no es una persona humana. El objeto de la fe es Cristo Jesús y solo Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe implica un compromiso personal con Cristo Jesús. Hermanos, la palabra declara de que el objeto de nuestra fe no es una fe simple no es algo que hay que tener fe y nada más, sino que hay que agregar y terminar la frase diciendo que la fe en Cristo es la que salva, no la mera fe siquiera. Porque si decimos y predicamos solo de la fe, pero ¿la fe en qué o en quién? La fe en Cristo y solo en Cristo Jesús y nadie más. Ese debe ser el objeto de la fe de la persona que quiere venir a Cristo Jesús. En 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 15 dice la palabra del Señor, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, todo cristiano verdadero sigue a Cristo. Los budistas siguen a Buda, los franciscanos siguen a Francisco, y así podríamos seguir mencionando nombres, pero por lógica los cristianos siguen a Cristo Jesús. Ese es el objeto de nuestra fe, hermanos y hermanas. Dice la palabra en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Note usted lo que está declarando el Señor Jesucristo en este pasaje. Todos los que son míos, dice Jesús, y yo sé quiénes son, ellos oyen mi voz, y no solamente la oyen, sino que me siguen. Todo cristiano verdadero escucha, oye esa voz, y no solamente oye y se queda sentado, sino que se levanta y sigue a su pastor, quien es Cristo Jesús. Evidencia de su salvación, de su conversión, prueba de que ha sido resucitado y tiene una fe y se ha arrepentido, hermanos y hermanas. El verdadero evangelio hace que la fe mire a Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. No en un líder, no en un pastor, no en una denominación. ¿Sabe? Cuando alguna persona quizás se desanima o da marcha para atrás, a veces es ahí donde nos damos cuenta que esa persona probablemente no tenía su fe puesta en el objeto que demanda la palabra del Señor, en Jesús. Cuando una persona probablemente cuelga la toalla y ya no quiere saber más del evangelio después de estar presente o estar en ese camino durante mucho tiempo,
en realidad es porque sencillamente, probablemente tenía los ojos puestos en el pastor, quien lo decepcionó en su debido momento, porque los pastores somos de carne y hueso y fallamos también. O probablemente tenía sus ojos puestos en una congregación o en una denominación como esta, en donde los hermanos que son parte de esa congregación son de carne y hueso y fallan también, ¿o no, hermanos? Somos todos pecadores, la diferencia es que somos pecadores redimidos, pero que estamos en un proceso de perfección, y ese proceso de perfección no ha finalizado todavía. La persona que no entiende, la persona que no ha recibido al Señor Jesucristo y su fe no ha sido verdadera y solo superficial, se manda a cambiar fácilmente. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay una canción boliviana que dice, le daremos tiempo al tiempo. Por eso digo que no es una mera oración para declarar a esa persona que ya es salva, sino con el pasar del tiempo, sus frutos, su vida cambiada, su amor por el Señor, nos demostrará que esa oración que hizo esa persona, que aquel día que levantó su mano de pronto en una iglesia, pasó al frente, fue sincera y verdadera. No hay salvación, dice la palabra del Señor, si no hay arrepentimiento. Y en segundo lugar, si no hay esa obra de Dios a quien le pertenece la salvación. En tercer lugar, estamos viendo si la fe no está puesta en el Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la Escritura enseña que la verdadera fe produce, note usted, subraye si quiere esta palabra, inevitablemente una vida transformada. Una vida transformada. Decía un pastor, no me digas que si te atropella o te pasa por encima un camión, tú vas a quedar intacto y no te va a pasar nada. ¿Cierto? No me digas eso, no me vengas con eso. Pues así es la salvación, decía este pastor. Es como si un camión nos pasara por encima y no quedamos igual, quedamos totalmente cambiados. La obra del Espíritu Santo, el cual viene a morar en nuestras vidas, comienza una obra de transformación desde adentro hacia afuera, hermanos. Ya no somos iguales, ya nuestros deseos no son los mismos. Ya no queremos agradarnos a nosotros mismos o agradar al mundo o agradar a quien sea. Ya solo queremos agradar a Dios, buscar la voluntad de Dios, porque es ese Dios a quien le debo la vida, hermanos y hermanas. Inevitablemente hay una obra de transformación. En la palabra del Señor, vamos a incluir un versículo ahí, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17, incluyendo este versículo, 2 de Corintios 5, 17, todos lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, note usted esta determinación, esta declaración, que nadie ni nada lo puede cambiar. Esto es así, y si es así, produce un resultado así, dice este versículo. Si alguien está en Cristo, en otras palabras, si alguien tiene esa fe sincera, ese arrepentido, está compungido de corazón, está amando a Dios, buscando al Señor sinceramente, dice la palabra del Señor, nueva criatura es. Otras traducciones dicen nueva creaciones. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la obra que Cristo comenzó la perfeccionará hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No podemos decir, hermanos y hermanas, de que si de pronto alguien dice ser cristiano, pero el resto de su vida
lo pasa en la carne y en el pecado, y no vemos una obra de transformación, de cambio en su ser, usted le está diciendo mentiroso al Espíritu Santo. Usted está contradiciendo lo que Jesús ha declarado en la palabra del Señor. Que ciertamente hay una metamorfosis, así como el gusano entra en su capullo y con el tiempo ocurre una transformación de gusano a mariposa. La misma palabra se emplea para la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de aquel arrepentido. Una metamorfosis, un cambio total. En quinto lugar, la Biblia enseña que Jesús es el Señor de todo y que la fe que Él demanda implica una rendición incondicional. Este mensaje parece un tanto radical, ¿no? Y quizás alguno pensará, caramba, parece que el pastor va a correr a la gente porque no nos gusta escuchar mucho estas palabras, pero son las palabras de Jesús. Es la Biblia, hermanos, que nos dice o eres o no eres, y que nos enseña o estás conmigo o no estás, o eres blanco o eres negro, o estás de camino al infierno o estás de camino al cielo. O estás con Jesús o estás con el diablo. No hay un término medio. O estás en el un lado, en el lado de Dios, trabajando para vencer el pecado, o estás con el pecado trabajando para vencer a Dios. O estás en un lado o estás en el otro. Y la Biblia aquí en quinto lugar nos enseña que el Señor, hermanos y hermanas, el Señor, Jesús es el Señor de todo y que la fe que Él demanda implica una rendición incondicional. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La mayoría de nosotros tiene la versión Reina Valera. Y en la versión Reina Valera quizás no se resalta mucho esta palabra que originalmente significa esclavo. En griego la palabra doulos. Y que implica una rendición total a su amo o a su Señor. Es decir, que cuando tú y yo venimos a Cristo en arrepentimiento verdadero y en una fe sincera, ese Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor, nuestro amo y nuestro dueño absoluto. Y tú y yo nos convertimos no solo en siervos, sino en esclavos de Cristo. Hay una gran diferencia entre siervos y entre esclavo. Un siervo sirve, trabaja para alguien, pero es remunerado. Sin embargo, el esclavo no tiene ni siquiera derechos. Y la palabra que usa en la Biblia el Señor para referirse a aquellos que fueron comprados con su sangre preciosa, es doulos, es esclavo. Aquella persona que ha venido a Cristo Jesús en arrepentimiento se ha convertido en un esclavo. Ya no del pecado, ya no de la injusticia, ya no más esclavo del mundo y los placeres, sino esclavo de Cristo Jesús. Y si soy un esclavo, estoy declarando que Él es el Señor, el dueño, Él es mi amo absoluto. Yo ya no hago lo que yo quiero, sino lo que mi amo quiere. Lo que mi amo quiere. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? El Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Estudiamos en alguna ocasión que el contexto de esta declaración no es sencilla y simplemente en nuestros tiempos decir Jesús es el Señor y ya soy salvo, sino que el contexto de esto es que en aquellos tiempos el Señor solo era usado para el César, quien era como el Dios de aquellos tiempos. Y si otra persona decía que hay otro Señor o que Jesús era el Señor, entonces iba a tener problemas serios por el mismo César. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, abiertamente, sin temor, sin vergüenza, serás salvo, serás salvo. En sexto lugar, las Escrituras enseñan que aquellas personas que creen verdaderamente amarán a Cristo, amarán a Cristo. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice la Biblia, a quien amáis, refiriéndose al Señor, sin haberle visto, sin haberle visto. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y nosotros somos aquellos. Nosotros somos esos que tenemos la oportunidad de amar al Señor aún sin verle. Dice la palabra, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, aquellos y aquellas que han creído verdaderamente aman a Cristo Jesús, aman al Señor. En séptimo lugar, la Escritura enseña que la conducta es una prueba importante de la fe. La obediencia es evidencia que la fe de una persona es sincera, es real. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, la Biblia nos enseña este punto diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él. Note usted, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, dice la palabra del Señor.